Hola, ¿qué tal? Soy José Lancha de Socobo, los saludo de nueva cuenta en Política en Corto. Estamos platicando con personajes, como usted sabe, de la vida pública nacional y del Estado de México. Y ahora lo vamos a hacer con Ricardo Aguilar Castillo. Él es secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pero además es diputado federal y es diputado federal electo. Pepe, siempre un gusto estar contigo. Sabes que te tengo reconocimiento como periodista, no solo ya en el Estado de México, sino a nivel nacional. Y siempre es un gusto disfrutar contigo esta plática. Yo creo que la vamos a disfrutar. Claro. Intercambiando puntos de vista de la vida política del Estado y también de nuestro país. ¿Cuál es la forma de hacer un mejor escenario de lo que pasó el 6 de junio? En su justa dimensión, primero la Cámara de Diputados contiene la mayoría calificada. Hoy el PRI tiene mayor número de diputados, nosotros éramos 49 diputados, hoy somos 70. Es decir, pues ya de entrada ese es un avance importante. En el Estado de México se logró con la coalición 15 diputaciones federales. Se tiene mayor número de ayuntamientos, tanto en lo individual como con la coalición. Si hacemos un recuento en números absolutos, pues el crecimiento del PRI en el Estado de México fue sustancial, lo mismo también en Michoacán. Se lograron mayor número de diputados en Nuevo León, se lograron capitales importantes, los triunfos en las delegaciones en el Distrito Federal. Bueno, hay que ver, nosotros los priistas tenemos que ver los resultados con ojos óptimos, con ojos críticos desde luego también, pero bueno, hubo un avance importante en términos absolutos en el número de electores. Ese sería el escenario a destacar desde el punto de vista como miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Sin duda, porque también te debo de decir con plena responsabilidad que el PRI es un partido nacional desde luego, pero cada estado tiene realidades distintas y responsables distintos en cada lugar. El PRI no va a buscar culpables. El PRI siempre, como lo ha dicho el presidente nacional, tiene que asumir su responsabilidad. Hay que hacer los análisis con mayor profundidad. No es el momento pues para hacer números en términos de elección, pero lo que sí se logró es un mayor número de diputados federales, que era lo más importante al final de cuentas, y en términos absolutos, nada más por mencionarte, en la Ciudad de México, en la mitad de la capital, pues pueden caber varios estados que hoy no se gobiernan. Ahora, también hay que decirlo que al interior del PRI sí hay quien busca responsables de la derrota. En las últimas semanas hubo actores políticos que ubicas bien dentro del PRI, el exgobernador Ulises Ruiz, otros sectores que han criticado que sí hay una responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional y que incluso han pedido renuncias. ¿Eso también se vale? Siempre son respetadas las voces críticas. Yo, tanto a Ulises como a otras personas a quienes conozco también hace mucho tiempo, pues son su punto de vista de un juicio individual, no es el juicio colectivo. Hay personas que han estado también haciendo análisis, no necesariamente para denostar a una persona o a una dirigencia, sino más bien para replantearnos. El propio presidente del Comité Nacional ha señalado que habrá una oportunidad, incluso mandatada por los propios estatutos, para replantearnos hacia el futuro. Tenemos compromisos electorales importantes el próximo año, habrá elección en 6 entidades del país, 2 de ellas gobernadas actualmente por el PRI, que es Oaxaca y el estado de Hidalgo, y tenemos que preparar la elección del 2023 y la del 2024. El PRI es un partido que tiene que ver con una visión de largo plazo, por eso es importante que el PRI se concentre en su reagrupación para un tiempo mayor, no necesariamente que reduzca sus batallas electorales a lo inmediato, sino más bien qué es lo que estamos planteando como partido para después de incluso de la elección del 2024. También hay que decir que el PRI participó en una alianza que antes de que se formalizara, pues algunos decían que no se iba a hacer, ¿no? Decían, no, pues que cómo es posible que se vayan a unir. El PRI y PAN pues nunca se han llevado, han sido adversarios importantes, incluso en el Estado decían, no, pues como el gobernador Alfredo Mazo Maza va a permitir que se haga una alianza con el PAN y se va a echar encima al gobierno federal. En esta preparación hacia los comicios que bien refieres, ¿con alianza o sin alianza? Tenemos que ver, cada proceso electoral tiene su propia circunstancia, Pepe. Esta alianza se construyó para este proceso electoral. La política tiene cambios, habrá que estar preparado. Si conviene a los partidos políticos
hacer una alianza para el siguiente año y para los que siguen. Entonces, por eso es tan importante, Pepe, que el PRI se prepare de manera individual. O sea, los partidos políticos tienen que estar preparados porque no vamos a estar a expensas de una alianza siempre. Es decir, el PRI es un partido nacional que tiene que estar preparado de manera individual para competir en cualquier elección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hay condiciones, seguramente se puede construir una alianza si hay acuerdos para que se realice. Si no existe, el PRI tiene que estar preparado para competir de manera individual en cada proceso electoral. Es decir, por eso yo soy partidario de que el PRI, independientemente de que se construyan alianzas, no puede estar subordinado a otro partido político de ninguna manera. Es decir, el PRI tiene que caminar en lo sucesivo a construir su propio escenario como si no tuviera la posibilidad de realizar una alianza en el futuro. Claro. Es decir, no voy a dejar de trabajar y a construir estructuras organizacionales pensando en que mi socio o mi posible aliado pues dependan mis votos en función de lo que haga el otro partido, porque no son sumas aritméticas en automático. Eso se pensaba antes de la coalición. Es correcto, pero además yo creo que la alianza fue potente, tuvo resultados importantes, y cada elección tiene una situación absolutamente distinta. Otros estados están en competencia y por lo tanto los partidos políticos nacionales deberán sentarse a platicar si hay viabilidad para hacer la alianza o en parcialmente. Serán en los siguientes 2 años 8 estados en disputa, Claro. que en los que hay que analizar qué nos conviene a cada partido político. Obviamente no te insertas en esa lista de priistas que consideran que solamente en una coalición con otros partidos políticos se puede recuperar la presidencia de la República, como seguramente escuchaste las palabras de Enrique de la Madrid, que él aspira a ser candidato presidencial, pero él considera que sí debe de ir PRI, PAN y PRD juntos a una contienda, porque dice que no hay forma de llegar pues, con éxito. Él tiene una opinión respetable, Enrique. Lo que siempre he señalado es que el PRI es un partido nacional que debe de estar preparado para competir solo o en alianza. Es decir, depende de voluntades humanas que es probable que las alianzas a lo mejor no se concreten. Si se concretan y es conveniente en el momento electoral oportuno, se concretará. Pero el PRI tiene que estar preparando su propia circunstancia, incluso pensando en la posibilidad de ir solo. Es decir, claro, los partidos políticos debemos de prepararnos de manera individual para competir en alianza o sin alianza. Ya el PRI lo ha hecho en diferentes momentos. Quizá como eres parte del Comité Ejecutivo Nacional, tienes que dar también una respuesta pues institucional, pero también eres diputado federal, eres diputado federal electo y pues tienes una trayectoria importante del PRI. ¿Tú te sientes cómodo en una alianza con el PAN? Yo me siento cómodo cuando las alianzas, el PRI es un partido aliancista que siempre antepone los intereses de México por encima de los intereses individuales o de grupo. Si una alianza le sirve electoralmente al país, si una alianza le sirve legislativamente o programáticamente al país, por supuesto que estoy de acuerdo. Es decir, no será la primera vez, Pepe, en las cámaras locales y federales se hacen alianzas dependiendo los intereses a defender en el bien de México o de grupos específicos. Entonces, hay ocasiones que a veces votamos con un partido y nos aliamos con otro en lo legislativo, y en lo electoral, si conviene una alianza con algún otro partido, pues siempre será bienvenida una alianza. Es decir, si en el momento específico de la elección los números no nos son suficientes de manera individual, bueno, se busca el acercamiento con otras fuerzas políticas en las que se pueda coincidir para construir una alianza eventualmente electoral. Que este ha sido también un tema, hay que decirlo, un tema que han criticado los personajes que están tratando de criticar o de denostar a los diputados federales aún en turno. En el caso de Ulises Ruiz lo ha dicho mucho, ¿no? Que hay diputados del PRI que de repente votaron a favor de cosas de Morena, cosas que beneficiaron al presidente de la República, y pues ahora que hay una coalición legislativa con el PAN y con el PRD, no hay una garantía de que los diputados federales del PRI pues no vayan a votar a favor del Morena en lo que viene, en el próximo ejercicio legislativo. En varios temas el PRI acompañó iniciativas de distintos grupos parlamentarios que tenían como finalidad
a apoyar determinados grupos. Es decir, la política no son matemáticas. La política tiene que irse adecuando a la circunstancia y sea el propio presidente o a iniciativa de algún diputado de algún grupo parlamentario, una iniciativa que beneficie a un grupo social o a la sociedad en general, el PRI lo tiene que acompañar. O sea, ese no es... ¿No hay que espantarse? No hay que espantarse, no. A ver, si por ejemplo el PRI ahora en la elección luchó porque regresen los recursos para apoyo a los niños con cáncer, que regresen el seguro popular, que regresen los comedores comunitarios, el apoyo a las estancias infantiles. Si algún diputado de Morena o de otro partido lo propone para que se dé, nosotros lo vamos a proponer porque forma parte de nuestra agenda legislativa. Pero si un diputado propone mayor recurso al campo, mayor recursos a las mujeres, pues el PRI tiene que acompañar iniciativas que beneficien a la gente, no porque lo proponga determinado grupo parlamentario, el PRI tiene que cerrarse. Acuérdate que nosotros no tenemos que ser una oposición sistemática, sino tiene que ser una oposición en todo aquello que le perjudique a la gente y también acompañar las iniciativas del partido que sean que beneficien a los mexicanos. En el caso ya concreto del Estado de México, pues el 6 de junio hubo una recuperación muy importante electoralmente, políticamente, pues se ganaron municipalidades muy importantes como la capital, como el caso de Metepec, en el caso de Tlalnepantla, aunque en algunos municipios en coalición con el PAN y con el PRD. ¿Ya está asegurado que el PRI se va a recuperar hacia el 23, Ricardo, con estos resultados? No está asegurado, hay que trabajar. Es decir, recuerda que yo fui dirigente del PRI en el Estado de México en condiciones también muy adversas. Para serte exacto, yo asumo en septiembre del 2006. Veníamos de una derrota muy importante en marzo de la elección local y la federal del 2006, donde ni siquiera senador de la República tuvimos. Alguien ya daba por muerto al PRI, pero hay que trabajar con oportunidad, hay que empezar a trabajar. Por eso te digo, cuando te estoy señalando que el PRI tiene que construir sus propias circunstancias porque no dependerá de otros partidos políticos. Todos los partidos políticos en el Estado de México, por minoritarios que sean, merecen respeto entre las fuerzas políticas y por lo tanto señalar que ahorita, como tú dices, Pepe, el PRI está listo para competir en el 23, yo diría que está en la ruta correcta de hacerlo. La recuperación da un aliento importante para construir más aún y estar concentrados plenamente en estar en contacto con la gente, ahora con los nuevos alcaldes, estar siempre un partido vigilante de su actuación, acompañar a los legisladores federales y locales en una agenda constructiva. La mejor forma que un representante popular apoya a su partido es que se haga bien su trabajo. Ahora, los ayuntamientos tienen que hacer rápidamente un ejercicio de integración de equipos profesionales, porque la gente a partir del 1 de enero, Pepe, les va a estar vigilando con lupa que haya el cambio inmediato de comparación en lo que está sucediendo ahora en muchos ayuntamientos. ¿Tú crees que platicas con diversos sectores políticos, yo creo que también otros partidos políticos, pero del tuyo principalmente? ¿Crees que el priista mexiquense tenga en claro que sí se recuperaron, pero que Morena obtuvo más votos el 6 de junio? Hay una conciencia clara, es decir, no podemos menospreciar y menos pasar de lado. Los resultados son claros. Tuvo mayor número de votos el partido. Nos enfrentamos también a una elección con una intervención fuerte del Estado. El partido en el gobierno, que es un movimiento, no es un partido político, eso siempre da tentación a que cuando no hay una formación de partido político el Estado intervenga, es decir, el Estado sustituye al partido. Por eso el PRI, ante esta condición, más allá de estar, desde luego denunciando lo que proceda, tiene que entonces hacer un replanteamiento de hacer más partido. El PRI tiene que hacer más partido, tener más cercanía con la gente, hacer más estructura, profesionalizar más a las estructuras electorales, quitar un poco aquella idea de que participo en elecciones siempre y cuando me des algo. Es decir, hoy tenemos que trabajar mucho en una forma distinta de capacitar a nuestros cuadros, que haya convicciones, que haya motivos de orgullo, de pertenencia al partido, que hagamos un
una remembranza de los logros del partido. También hacer un ejercicio de autocrítica muy fuerte, es decir, un ejercicio de una introspección muy sólida al interior del partido para reconocer nuestros errores, para ver cómo nos ve la gente, ustedes como medios de comunicación, la propia sociedad, todos tenemos que contribuir de manera decidida, pues, para cambiar ese chip, esa forma. Entonces, resumen de lo que me preguntas, hacer más partido. Cuando hay una intervención del Estado en términos de programas, cuando hay una nula participación de un partido político y el Estado interviene en la elección, los demás partidos políticos tenemos que contenerlo a través de formación de más cuadros, de ampliar nuestra base militante, mayor capacitación y mayor contacto con la gente. Pero eso es insustituible. No obstante la pandemia, Pepe, tenemos que ir a los seccionales, claro. Tenemos que ir a los comités municipales. Pero también es cierto que en las campañas de gobernador, bueno, pues todas las elecciones, pero sobre todo las de gobernador, pues se requieren votos, y en el Estado de México, en los últimos procesos electorales se han ganado con alrededor de 2 millones de votos, ¿no? En coalición con algunos partidos, pero el techo de votos, eso es lo que voy, el techo de votos del PRI se sitúa en 1.800.000 votos, y entonces algunos fenómenos como en 2011 con Erubiel Ávila rebasamos los 3 millones, o en la época de Enrique Peña alrededor de 2 millones y medio, hasta 2.800.000, pero el PRI ya no ha pasado de 1.800.000. Con estos votos, o cómo hacerle para alcanzar a Morena con su poco más de 2 millones. Mira, yo creo que mucho dependerá también de hacer lo que siempre debe hacer el partido. Una vez que lleguen los procesos electorales hay que sumar y respetar a toda la militancia. Hay cuadros bien importantes. El PRI y los priistas también son muy críticos en toma de decisiones, y cuando no les gustan las decisiones, pues voltean a otra opción política. Por eso desde ahora hay que hacer mucha política para recuperar aquellos cuadros que hoy pues no vieron cristalizadas las aspiraciones. La suma de voluntades yo creo que puede dar oportunidad a remontar esos votos necesarios. No hay ninguna elección igual. Entonces el PRI tiene condiciones, desde luego, territorio. Hay políticos muy probados, mujeres y hombres muy probadas para competir, para sumar, y llegados los tiempos yo creo que será bien importante hacer acopio de mucha política, de mucha suma, de hacer acuerdos, de platicar, de respetar a los militantes. No hay recetas complicadas, Pepe, hay que respetar y sumar a todos. Pero hay también prisas, hay que decirlo con claridad, tú lo sabes, hay presos en el Estado de México que están apostando a ir con el PAN en la elección del 2023. Bueno, será motivo también de platicar con muchos. El partido hará su trabajo, su esfuerzo. El gobernador está haciendo un trabajo muy importante de cohesión y respeto a todas las fuerzas políticas. Es un gobernador que gobierna sin excepción de fuerzas políticas, es respetuoso de las formas. Yo creo que la mejor forma de salir fortalecidos es tener una conducta institucional, no individual. Llegados los tiempos, Pepe, todos tenemos que jalar hacia el mismo lugar. Y yo estoy absolutamente seguro que esos priistas que hoy piensan pues que se puede ir hacia otro partido, bueno, pues a lo mejor pueden reflexionar. Vuelvo a insistir, el PRI tiene que estar preparado para competir en lo individual. Si en su momento hay la necesidad de hacer un acuerdo político, obedecerá a la circunstancia específica del momento, pero hoy el PRI tiene que estar preparándose para competir y generar su propia circunstancia. Llegado el momento, se podrá platicar, pero hoy por hoy, la función de un partido es fortalecerse a sí mismo. Recorriste en la pasada campaña rumbo al 6 de junio, vi que estuviste en algunos municipios, obviamente con mayor presencia en el distrito de la zona norte, en el que representas como diputado federal, que ganó Miguel Zamora Peralta, donde además hay que decirlo que hubo carro completo al viejo estilo del PRI. ¿Cómo encontraste el priismo del Estado de México, o sea, siendo críticos? Siendo críticos en esa, mira, con una condición compleja. Miguel Sámano hizo un extraordinario trabajo como candidato. Y que hay que decir, perdón que te interrumpa, hay que decir que se enfrentaba a otro personaje con ADN priista, que es el caso de Rafael Osornio, que saltó al caso del Partido Verde Ecologista.
Bueno, el ejemplo del Distrito 1, como otros más, es un referente para decir que el PRI está preparado. ¿Cómo lo encuentra o cómo lo pudo haber encontrado Miguel? Pues con crítica también, pero también con un prismo fuerte. Es decir, el PRI está ahí, está esperando a tener buenos cuadros. La fórmula es que los actores políticos de la zona norte nos pusimos de acuerdo, que se encontraron, el partido encontró a los mejores cuadros, a las mejores mujeres y hombres. Tan es así que se ganó el distrito, Miguel lo ganó muy bien, él logró aglutinar a muchos panistas porque él iba en coalición. Aurora González, nuestra diputada local, también ganó y estaba enfrentándose justamente a amigos que hoy están en otra opción política. No son nuestros enemigos, desde luego. Decidieron irse por otra vía, siempre respetable. No lo comparto, pero los demás municipios, los 10, combinada la coalición electoral, unos ganó el PAN, otros encabezaba el PRI, y se logró de los 10 municipios, los 10 ganando la coalición, incluso Villa del Carbón, que no íbamos en coalición, ganó el PRI. Y entonces, bueno, encontré una militancia sí con ganas de recuperación, pero también reclamante. Una militancia que exige respeto, que exige colaboración y también una autocrítica a quienes somos diputados, que regresemos más, que estemos más en contacto con la gente. Como tú sabes, prácticamente todos los recursos de gestión que teníamos los diputados, hoy ya no los tenemos. No es pretexto, desde luego, pero sí es importante hacer autocrítica entre nosotros. Yo soy el primero en hacerla. Sí exige la población que quienes vamos a un cargo de elección popular estemos más en contacto con la gente. Y yo creo que esa autocrítica, empezando por mí y empezando por todos los demás, nos ayuda pues a corregir los errores, Pepe, y también a seguir adelante. Para ir finalizando la conversación, que te agradezco. El Estado de México está debidamente identificado por la región oriente, por el Valle de México, por el Valle de Toluca, por la zona norte y por el sur del Estado de México. Hay quien dice que parece un país, ¿no? Es muy grande el Estado de México. Voy a lo siguiente. El que quiera ser candidato a gobernador en el 2023, ¿no crees que también debe pensar que no se puede estar distanciado? Porque hay liderazgos del Valle de México que a lo mejor en el sur del estado no los identifican tan plenamente. O hay liderazgos del Valle de México que en la zona norte pues no tienen tanta empatía. ¿No crees que hay un distanciamiento entre el priismo con los personajes que se sienten líderes estatales? Bueno, el conocer el Estado implica mucho tiempo, muchos años. Conocer su geografía política y geografía humana requiere de mucho tiempo. Es respetable, pues, de quienes hoy desde una óptica personal analizan el Estado, pero sí necesariamente quien desee, quien aspire, porque aparte es legítimo de cualquier partido político, mis respetos para todos quienes con una responsabilidad plena y con ganas de hacer algo por el Estado aspiran a hacer gobierno. Sí se requiere de conocer pues nuestro sur del Estado tan grande, tan complejo, con problemas importantes, las zonas industriales de nuestro querido Estado, las zonas turísticas, las zonas agropecuarias, todas, conocer nuestros grupos étnicos, conocer las carreteras para ver cómo están. Entonces yo creo que es importante que si aglutinemos al Estado. El Estado de México, Pepe, es fuerte por sus más de 17 millones de personas. Alguien quiere decir es que el Estado de México, alguien ha tenido ideas incluso de balcanizarlo. Pues imagínate, el Estado de México es potente, es fuerte por su número de habitantes, por sus zonas industriales, por su aportación a la riqueza nacional. Alguien con sano juicio nunca pensaría en dividirlo. Acuérdate que quien jura la constitución local o nacional es uno de los principales elementos es defender la integridad de su territorio. Okay. Y por lo tanto, cuando alguien jura defender la integridad del Estado, no es a partir de balcanizarlo. Hay que, más bien, lo que tú dices, además de una obra importante material, hay que hacer una obra social de cohesión. He platicado con algunos presidentes municipales electos y le dije, mira, no sé qué tantos recursos vayas a tener. La verdad es que hoy están escasos los recursos, pero lo que no cuesta es una obra social.
Y la obra social consiste en cohesionar a la gente. Hoy, desafortunadamente, nos dividen entre fifís y no fifís, y ricos y pobres, conservadores y liberales, quien piensa distinto y que no piensa conmigo. Es decir, tenemos que pensar que el Estado de México es uno y que todos tenemos un espacio de actuación, que a este Estado llegan más de 1,000 personas todos los días en busca de oportunidades laborales, de salud, educativas. El Estado de México es atractivo por muchas razones, por lo tanto, hoy si nos pretenden dividir entre los valles y demás, al contrario, es una labor de cohesión, de integración de todo el Estado. En tu experiencia política y como periodista del Estado de México, ¿se puede colocar cualquiera en el ánimo de quien decide la candidatura o siempre hay que esperar quién viene impuesto por el que manda, por el que decide las candidaturas a gobernador en el Estado? El Estado de México tiene tiempos, el PRI tiene tiempos. No por mucho madrugar amanece más temprano, o los que madrugan encuentran todo cerrado, decían. Mira, el PRI tiene tiempos determinados. Los políticos mexiquenses tenemos un olfato innato, somos respetuosos de los tiempos, sabemos a quiénes le corresponden los tiempos, somos muy juiciosos en el cuidado escrupuloso de los mismos y por lo tanto yo estoy absolutamente convencido que en el PRI cada uno estará dispuesto a respetar las reglas que nos han distinguido al PRI del Estado de México. El PRI del Estado de México se distingue en el país por su disciplina, por la disposición que tienen mujeres y hombres a cumplir la tarea que se nos asigna en cada proceso electoral. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con entusiasmo. Las emociones personales seguramente afloran, hay aspiraciones legítimas. ¿Quién no aspira a un cargo tan importante como será gobernar el Estado? Pero tenemos tiempos, tenemos reglas. Hoy hay que respetar a quien está gobernando, que es el gobernador Alfredo del Mazo, y llegados los tiempos nos tendremos que sentar a platicar sobre la política que le conviene, el futuro que le espera a nuestro querido Estado de México. ¿Reconoces que el señalamiento de diversos sectores del PRI que te colocan como uno de los aspirantes a la candidatura? Bueno, se los agradezco que me coloquen en esa posición, pero la expresión personal de una aspiración tiene que obedecer primero a que por encima de mi aspiración está el PRI del Estado, a que por encima de cualquier aspiración de mujeres y hombres, todos valiosos y valiosas, está por encima de la cohesión del Estado. Aspiro a que el Estado de México siga gobernado por un priista, a eso sí aspiro, por una persona priista, por una mujer o por un hombre que aglutine todos los intereses del Estado de México, en el que todos quepamos, en el que todos hagamos política, en el que sean consideradas tus ideas, tu aportación, en el que se sume a todas las personas. Yo estoy seguro que, llegados los tiempos, como somos los priistas mexiquenses, los vamos a abordar con mucho entusiasmo, con mucha alegría, respetando las reglas en las que nos hemos formado toda la vida. Y estoy seguro que vamos a salir fortalecidos, Pepe. No tengas duda de eso. Finalmente, de aquí al 2023, ¿qué estarás dispuesto a hacer o qué estarás dispuesto a dejar de hacer para que el PRI, como lo dices, conserve la gubernatura del Estado de México? Contribuir desde mi espacio, o sea en el Comité Nacional, o si tengo que dedicarme al 100% a la Diputación, desde ahí voy a contribuir. Los espacios los construye uno, y la palabra mágica que utiliza mucho el gobernador, por cierto, y que yo la hago mía, es construir. O sea, hay que construir todos los días, construir en el partido, construir en la Cámara de Diputados, construir amistades, construir estructuras. Construir es la palabra mágica para lograr los resultados. Y construir significa mucho trabajo, mucha dedicación. ¿Crees que tenga candidato al gobernador? Yo creo que el gobernador está concentrado plenamente en este momento en su gobierno. Veo a un gobernador absolutamente concentrado en gobernar para todos los mexiquenses sin distinción. A él estoy seguro que en este momento, porque no son los tiempos, no lo distrae un tema, en su momento, la opinión del gobernador en su momento, estoy seguro que el partido la tomará en cuenta, pero el partido a través de sus métodos tomará la decisión que corresponda, pero eso será en su tiempo, a su debido tiempo. Claro. Sí. Te agradezco mucho la conversación.
Pepe, como siempre, muchas gracias. Siempre me siento muy cómodo y gracias por permitirme estar contigo en Callejón Informativo. Y los invito a que nos sigan en nuestra próxima conversación. Hasta la próxima.